San Antonio Abad, conocido también como Antonio el Grande o Antonio de Egipto, es una de las figuras más decisivas del cristianismo antiguo y el referente clásico del ideal eremítico. Su vida se sitúa en el Egipto romano tardío, entre aproximadamente los años 251 y 356, en un contexto marcado por la expansión del cristianismo, las persecuciones intermitentes y la búsqueda de formas radicales de vivencia evangélica. Nació en la aldea de Coma, cerca de Heraclea, en el Alto Egipto, en el seno de una familia cristiana acomodada. Recibió una educación sencilla y creció en un entorno de estabilidad material. Al quedar huérfano, siendo aún joven, hacia los 18 o 20 años, heredó un patrimonio considerable y quedó al cuidado de su hermana menor. Según la tradición, un episodio litúrgico marcó de forma decisiva su destino. Al escuchar el pasaje evangélico, «Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres», interpretó estas palabras como dirigidas personalmente a él. En consecuencia, distribuyó sus bienes entre los necesitados, confió a su hermana a una comunidad de vírgenes cristianas y adoptó un género de vida centrado en la oración, el ayuno y el trabajo manual. Su itinerario ascético no fue un paso inmediato al aislamiento absoluto, sino una progresión. En un primer momento se formó junto a otros ascetas de la región, asimilando prácticas de disciplina interior, sobriedad y vigilancia espiritual. Después se retiró a lugares cada vez más apartados, primero a un sepulcro abandonado cerca de su aldea, y más tarde, hacia los 35 años, a un antiguo fuerte en la zona de Pispir, junto al valle del Nilo. Allí permaneció cerca de 20 años en una reclusión casi total. La tradición, recogida sobre todo por San Atanasio de Alejandría en la vida de Antonio, describe este periodo como un tiempo de intensos combates espirituales, expresados mediante imágenes de tentaciones, visiones y ataques demoníacos, que cumplen una función pedagógica: mostrar la lucha interior del asceta contra las pasiones y los miedos. Lejos de apagar su influencia, esta retirada convirtió a Antonio en un polo de atracción. Hacia el año 305 salió de su encierro y comenzó a orientar a numerosos discípulos que se habían establecido en cuevas y cabañas de los alrededores. Aunque su ideal siguió siendo fundamentalmente eremítico y no organizó una vida comunitaria estricta en sentido cenobítico, ejerció una autoridad carismática reconocida y contribuyó a dar forma estable a agrupaciones de ascetas. Por esta razón, la tradición lo considera el padre del monacato, no por haber fundado una orden, sino por haber fijado un modelo de vida y de magisterio espiritual que se volvió normativo. Su enseñanza, transmitida por sentencias y relatos, se caracteriza por un ascetismo práctico y equilibrado. Insistencia en la humildad, la sobriedad, el rechazo de la ostentación, la hospitalidad vigilante y, sobre todo, el discernimiento de los pensamientos. En la tradición monástica posterior aparece como maestro de la discreción, entendida como la capacidad de mantener proporción y lucidez en las prácticas ascéticas, evitando tanto la laxitud como los excesos. Aunque su vocación era la soledad, no permaneció al margen de la vida de la Iglesia. Durante la persecución de Maximino Daya, hacia el año 311, se trasladó a Alejandría para sostener a los cristianos y a los mártires. Más tarde, ya en plena controversia arriana, volvió a la ciudad para apoyar públicamente la posición nicena y a su obispo, San Atanasio. En estos episodios no actúa como teólogo, sino como figura de autoridad espiritual cuyo prestigio refuerza simbólicamente una causa eclesial. En la última etapa de su vida, se retiró al llamado desierto interior, en la región del monte Colcim, cerca del Mar Rojo, donde pasó todavía muchos años recibiendo a quienes acudían a pedir consejo. La tradición sitúa también en este periodo su encuentro con San Pablo el Ermitaño. Murió el 17 de enero del año 356 a una edad excepcional, en torno a los 105 años.
Por voluntad expresa suya, fue enterrado en un lugar secreto para evitar que su tumba se convirtiera en objeto de culto y de disputas, subrayando así su ideal de discreción y desapego, incluso después de la muerte. La influencia de Antonio es inseparable de la difusión de su biografía, escrita poco después de su muerte por San Atanasio, que se convirtió en uno de los textos más leídos del cristianismo antiguo y medieval. Gracias a ella, su figura se transformó en arquetipo del monje como atleta espiritual, retirado del mundo para combatir interiormente y cuya experiencia sirve de referencia a la comunidad. Su legado marcó tanto el monacato oriental como el occidental y contribuyó decisivamente a la transición desde los ascetismos dispersos del cristianismo primitivo hacia una cultura monástica de alcance universal. En la tradición posterior, su figura quedó asociada también a una rica iconografía, la cruz en tau, la campana, el cerdo y a una devoción popular muy extendida. Históricamente, su nombre se vinculó a la protección contra el ergotismo o fuego de San Antonio, atendido en la Edad Media por la orden hospitalaria que llevaba su nombre. Hoy es venerado como patrón de los animales y su memoria litúrgica se celebra el 17 de enero, especialmente en España, donde se conservan antiguos ritos de bendición. No os atribuyáis a vosotros mismos vuestros progresos, sino dad gracias a Dios, porque es por su gracia que permanecéis firmes ante las pruebas. Pedid con insistencia la gracia de la perseverancia, pues Dios desea darnos su ayuda, pero quiere que se la pidamos con el corazón de un hijo que sabe que solo no puede nada. El que vive en el desierto y guarda silencio se libra de 3 guerras, de la de oír, de la de hablar y de la de ver. Solo le queda una, la del corazón.